Bien, ahora vamos a discutir un poco acerca de las propiedades de los números reales, que como ya vimos en el video anterior, pues es el espectro o campo de números con los cuales vamos a estar trabajando. Bien, entonces vamos a ver las propiedades de los números reales como axiomas de campo, ¿sí? Con respecto a la adición y multiplicación, las dos operaciones básicas, la suma y el producto, ¿no? Entonces, se les llama axiomas de campo porque estos números reales en la teoría algebraica conforman un campo algebraico, y estas axiomas o estas leyes, estas propiedades, nos van a brindar las reglas de cómo trabajar con esos números para así evitar cualquier mala interpretación, ¿no? Estas reglas nos permiten tener un marco general de cómo se deben tratar a los números reales y cómo debemos operarlos. Bueno, entonces vamos a empezar a ver algunas de estas propiedades. La primera y fundamental es la ley de clausura. Entonces, y aquí estoy manejando una notación simbólica que nos va a permitir reducir, no escribir tanto. Entonces, aquí vale la pena que ustedes vayan tomando nota de qué significa cada símbolo. Por ejemplo, esta A invertida, bueno, primero lo voy a leer, lo que esto da a entender. Esto dice, para todo X y Y, elemento de los números reales, entonces, X más Y es elemento de los números reales y X por Y es elemento de los números reales. Bueno, este símbolo se interpreta, este símbolo lógico matemático se interpreta como para todo, ¿sí? X y Y representan un par de números que son esta tipo E garigoleada, significa existencia. En el video anterior ya habíamos visto algunos de estos símbolos y este pues es el símbolo de los números reales. Entonces, como dije, vamos a ver estas propiedades con respecto a la suma y a la multiplicación. Entonces, yo estoy diciendo aquí con la ley de clausura que para todo X y Y, elemento de los números reales, para todo número X y Y, elemento de los números reales, la suma de X y de Y, el resultado de esa suma es un número real. Y el producto del número X por el número Y también es un número real. Por ejemplo, si yo coloco que tengo la suma 2 más 3, si lo vemos por analogía, 2 sería X, Y sería 3. Y 2 y 3 son parte de los números reales. Al hacer esta suma, yo sé que el resultado es 5. 2 más 3 es igual a 5. Y desde luego, ese 5 también es elemento de los números reales. Para eso me sirve la ley de clausura con respecto a la suma. Ahora vámonos con la multiplicación. Si yo tomo el número 2 y lo multiplico por 3, sé que ese resultado es 6. Y también ese 6 es un número real. Entonces, lo que me indica, ¿no? Esta ley de clausura para la multiplicación. Si yo tomo un par de números X y Y son reales, entonces ese producto, el resultado que es 6, también es un número real. ¿De acuerdo? A eso es a lo que hacemos referencia. Muy bien. La segunda propiedad o regla es la propiedad conmutativa. Y nos dice lo siguiente, también la vamos a ver con respecto a la suma y la multiplicación. Tenemos entonces que para todo X, para todo número X y Y, que son elementos o parte de los números reales, entonces X más Y es igual a Y más X. Esto con respecto a la suma. Ahora, con respecto al producto, el número X por el número Y es equivalente o igual a multiplicar el número Y por el número X primero. Entonces, veamos un ejemplo. Quiere decir que si yo tomo la suma de 2 más 3, es equivalente a decir que yo estoy tomando la suma de 3 más 2. Y ambas son 5. ¿Sí? A eso se refiere lo conmutativo, que yo puedo cambiar de posición
¿sí? Un sumando, un elemento de la suma, y no me va a alterar el resultado. 2 más 3 es igual a 3 más 2 y eso es igual a 5. Ahora, con respecto al producto, yo puedo tomar primero el producto de 2 por 3 y es equivalente a multiplicar 3 por 2 y eso es igual a 6. De ahí viene el famoso enunciado que dice: el orden de los factores no altera el producto, porque si yo multiplico primero 2 por 3, eso es igual a 6, pero da lo mismo si yo multiplico primero 3 por 2, pues llego a 6. Y pues también son números reales. Muy bien, esa es la propiedad conmutativa. Ahora, vamos con la propiedad asociativa. Esta nos dice que para todo x, y y z, tres números que son elementos de los números reales, con respecto a la suma, vamos a tener primero que x más la suma de y más z, ¿sí? Primero lo que esté en paréntesis, es igual a la suma de x más y primero más z, ¿sí? Ahora, con respecto al producto, si yo multiplico x por el producto de y por z primero, es equivalente a multiplicar primero x por y y luego multiplicar por z. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, con respecto a la suma, lo voy a escribir por acá. Si yo tengo aquí 1 más 2 más 3, eso es equivalente a sumar primero 1 con 2 y luego sumar 3. Al final de cuentas, fíjense, entre paréntesis nos indica que eso es lo que debemos darle prioridad para hacer las operaciones. 2 más 3 es 5, más 1, 6. Ahora primero 1 más 2 es 3 y al sumarle 3 eso nos da como resultado 6. De modo que la propiedad asociativa se cumple. Ahora vamos a ver la propiedad asociativa con respecto al producto. Un ejemplo, si yo tengo aquí 2 por 3 por 4, eso es equivalente a primero multiplicar 2 por 3 y luego multiplicar por 4. Veamos, lo que nos dice aquí que primero debemos multiplicar lo que está dentro del paréntesis. 3 por 4 es 12, por 2, 24. Y la propiedad asociativa nos dice que esto es equivalente a esto. 2 por 3 es 6, multiplicado por 4, 24. De modo que se cumple la propiedad asociativa. Bien. Ahora vamos con la propiedad modulativa, que en cierta forma nos brinda esto lo que llamamos como los elementos neutros con respecto a la suma y con respecto a la multiplicación. Aquí es algo muy es algo muy importante, ¿no? Porque nos habla sobre los elementos neutrales. Vamos a ver, aquí cambia un poquito la notación, se ponen otros elementos. Voy a leer primero la primera propiedad, que es con respecto a la suma. Dice: para todo x elemento de los reales, entonces, estos dos puntos significan entonces, y esta E mayúscula invertida significa existe 0 elemento de los números reales, y esta raya vertical significa tal que. Entonces ya con eso en mente lo vuelvo a leer. Para todo x elemento de los reales, entonces existe 0 elemento de los reales tal que x más 0 es igual a 0 más x y es igual a x. Ahí estamos definiendo el elemento neutro con respecto a la suma. Por ejemplo, si yo tomo el número 5 como x, que es este número real, entonces al sumar este 0, eso es igual a 0 más 5 y eso es igual a 5. Este 0 no me perturba o modifica el valor de mi x real, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el elemento neutro multiplicativo, y este se lee de la siguiente forma: para todo x elemento de los reales, entonces existe 1 elemento de los reales tal que x por 1 es igual a 1 por x y es igual a x. No modifica el valor de x.
Por ejemplo, tomando de nueva cuenta el 5 como mi x, al multiplicarlo por 1, eso es igual a 1 por 5 y eso es igual a 5. No me cambia el valor de mi número original. 5 por 1 es igual a 1 por 5 y eso es igual a 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora la propiedad invertiva, que esta es como la definición. ¿Por qué no se ven las propiedades con respecto a la resta, por ejemplo, a la sustracción o a la división? Porque nada más definimos las operaciones, dos operaciones, operaciones binarias, la suma o la adición y la multiplicación. Porque esta propiedad invertiva prácticamente lo que hace es definir con respecto a la suma, definir la diferencia. Y con respecto a la multiplicación, definir la división. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esta sentencia nos dice lo siguiente con respecto a la suma. Para todo x elemento de los números reales, entonces existe menos x elemento de los reales tal que x más menos x es igual a x menos x, que es igual a 0. Prácticamente, y a este número le vamos a llamar el opuesto de x. Prácticamente aquí lo que estamos haciendo es definir la operación diferencia. Por ejemplo, para que esto se vea con mayor claridad, si yo tengo que x es mi número 5, entonces yo voy a sumarle su opuesto, menos 5, ¿sí? Y esto es igual a 5 menos 5, que es igual a 0. Prácticamente lo que estoy haciendo es definir la diferencia, la operación de diferencia. El número menos x recibe el nombre de opuesto o simétrico. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cuando representamos este número en la recta real, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el 0, aquí está el 5, y a una distancia igual tenemos menos 5. Por eso se le llama que es el simétrico del número. Aquí tenemos la longitud 5 y entonces su simétrico es menos 5 en la recta real. También se le puede llamar opuesto o simétrico. Cualquiera de las dos es válida. Ahora, el inverso con respecto a la multiplicación, vemos lo siguiente. Para todo x elemento de los reales menos el 0, estas llavecitas pues dan a entender que solamente estoy tomando un elemento que es el 0. Para todo x elemento de los reales menos el 0, entonces existe x a la menos 1 elemento de los reales tal que x por x a la menos 1, recordando propiedades de las potencias, es igual a x, tenemos la misma base, sumamos exponentes. X es igual a 1 menos 1, x es igual a x a la 0 y x a la 0 por definición es 1. Esto le vamos a llamar el recíproco. Prácticamente lo que se está haciendo aquí es decir, el recíproco, o estamos diciendo que x a la menos 1 es igual a 1 entre x, el recíproco. Por lo tanto, al multiplicar el número original x, ¿sí?, por 1 entre x, eso es igual a x entre x. Recuerden ustedes que dividir algo entre ese mismo nos da la unidad, siempre y cuando ese algo sea distinto de 0, que aquí lo estamos diciendo. X es todos los reales menos 0, porque la división por 0 no está definida. Entonces, para ilustrar esto con un ejemplo, supongamos que tenemos aquí el 5. Entonces, su recíproco será 5 a la menos 1, porque 5 por 5 a la menos 1 es igual a 5 por 1 entre 5, y 5 entre 5 es igual a 1, ¿sí? Y ahí se ve la propiedad invertiva con respecto a la multiplicación. Entonces, prácticamente lo que hacemos con la propiedad invertiva es definir la diferencia o la resta de números, y con esta otra parte, el recíproco, definimos la división, que aquí observamos. Y recordar que la división por 0 no está definida en matemáticas. Ok. Finalmente, veamos una propiedad que denominamos la propiedad distributiva. Y esta está dada tanto para la adición como para la multiplicación. Y se lee de la siguiente forma. Para toda x, y y z, son tres números, elementos de los reales,
Entonces x por la suma de y más z es igual a x por y más x por z. Y también y más z por x es igual a y por x más z por x. ¿Ok? Entonces veámoslo a través de un ejemplo. Con respecto a esta primera, vamos a tener que 2 por 3 más 4 es igual a 2 por 3 más 2 por 4. Verifiquemos primero, hagámoslo de este lado. 3 más 4 es 7 y 7 por 2 es 14. Entonces aquí tenemos 2 por 3 es 6 más 2 por 4, 8. 8 más 6 es 14. Entonces se cumple. 14 es igual a 14. Se cumple la propiedad distributiva. ¿Sí? Y además tenemos esta otra. A ver, digamos que esto es 3 más 4 por 2 es igual a 3 por 2 más 4 por 2. Fíjense que es muy similar. Fíjense, nada más le cambié de orden, de posición. Entonces lo mismo, vamos a verificar la propiedad. 3 más 4 es 7. 7 por 2. Igual a 3 por 2, que es 6, más 4 por 2, que es 8. 7 por 2 es 14. Y 6 más 8 es 14. De modo que se verifica la propiedad distributiva. Bueno, entonces todas estas propiedades son fundamentales para abrir una idea o un panorama general de cómo es trabajar con los números reales. Entonces esto nos va a ayudar a fortalecer esa parte. Entonces hasta la próxima.